¿Quiénes son la madre, los hermanos de Jesús? Todo aquel que hace la voluntad del Padre. ¿Cómo sabemos cuando hacemos la voluntad del Padre y no hacemos de nuestra voluntad? Les invito pues para que participen de la Eucaristía, escuchen la palabra, la pongan en práctica y puedan entonces agradar a Dios con el cumplimiento de su santa voluntad. Bienvenidos. Cristo te necesita para amar, para amar. Cristo te necesita para amar. Cristo te necesita para amar, para amar. Cristo te necesita para amar. No te importe la raza ni el color de la piel, ama a todos como hermanos y haz el bien. No te importe la raza ni el color de la piel, ama a todos como hermanos y haz el bien. En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, la paz, la caridad y la fe de parte de Dios nuestro Padre y de Cristo el Señor esté con todos ustedes. Queridos hermanos, quiero ofrecer esta Santa Eucaristía por todos los esposos, por los matrimonios. Pido de una manera especial por usted que de seguro lleva una familia, un hogar, y trabajan y luchan cada día por su santificación. Encomendamos a los padres, a los hijos, y encomendamos también en esta Eucaristía el eterno descanso de Eugenio Díaz, la salud de Graciela Ruiz, y por las intenciones de Edgar Zamora. Queridos hermanos, ahora en silencio reconocemos delante de Dios que somos pecadores. Y decimos todos, yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho, de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos, y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí, ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Ten piedad, Señor, ten piedad. Soy pecador, ten piedad. Ten piedad, Señor, ten piedad. Soy pecador, ten piedad. Y de mí, Cristo, apiádate, contra ti yo pequé. Y de mí, Cristo, apiádate, contra ti yo pequé. Ten piedad, Señor, ten piedad. Soy pecador, ten piedad. Ten piedad, Señor, ten piedad. Soy pecador, ten piedad. Oremos. Concede, Dios Todopoderoso, a estos hijos tuyos que hoy se han unido en matrimonio por el sacramento. Hazlos crecer siempre en la fe que profesan y enriquecer con sus hijos la familia fiel de tu iglesia. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, quien contigo vive y reina en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Escuchemos atentos la palabra de Dios. Encomendamos también en esta Eucaristía las intenciones de Monseñor Mario Moronta, Juan Alberto Ayala, obispo auxiliar, Monseñor Gonzalo Ontiveros, obispo del Vicariato Apostólico de Caroní, a los sacerdotes que le acompañan en esta misión. Encomiendo también el trabajo pastoral de Monseñor Antonio Santarciero, obispo de Huacho en Perú. Del libro del Éxodo. En aquellos días, Moisés extendió su mano sobre el mar, y el Señor hizo soplar sobre el mar durante toda la noche un fuerte viento del este. Se secó el mar y dividió las aguas. Los israelitas entraron en el mar y no se mojaban, mientras las aguas formaban una muralla a su derecha y a su izquierda.
Los egipcios se lanzaron en su persecución a toda la caballería del faraón. Sus carros y jinetes entraron tras ellos en el mar. Hacia el amanecer, el Señor miró desde la columna de fuego y humo al ejército de sus egipcios y se sembró en ellos el pánico. Trabó las ruedas de sus carros, de suerte que no avanzaban sino pesadamente. Dijeron entonces los egipcios: huyamos de Israel, porque el Señor lucha en favor contra Egipto. Entonces el Señor le dijo a Moisés: extiende tu mano sobre el mar, para que vuelvan las aguas sobre los egipcios, los carros y sus jinetes. Y extendió Moisés su mano sobre el mar, y al amanecer las aguas volvieron a su sitio, de suerte que al huir los egipcios se encontraron con ellas, y el Señor los derribó en medio del mar. Volvieron las aguas y cubrieron los carros, a los jinetes y a todo el ejército del faraón, que se había metido en el mar para perseguir a Israel. Ni uno solo se salvó, pero los hijos de Israel caminaban por lo seco en medio del mar. Las aguas les hacían muralla a la derecha y a la izquierda. Aquel día salvó el Señor a Israel de las manos de Egipto. Israel vio a los egipcios muertos en la orilla del mar. Israel vio la mano fuerte del Señor sobre los egipcios. Y el pueblo temió al Señor y creyó en el Señor y en Moisés su siervo. Entonces Moisés y los hijos de Israel cantaron este cántico al Señor. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Respondemos al Salmo: alabemos al Señor por su victoria. Alabemos al Señor por su victoria. Al soplo de tu ira las aguas se agolparon, el oleaje se urgió como un gran dique, y el mar quedó cuajado. Alabemos al Señor por su victoria. El enemigo dijo: iré tras ellos a alcanzarlos. Repartiré el botín, saciaré mi codicia. Empuñaré la espada, los matará mi mano. Alabemos al Señor por su victoria. Pero sopló tu aliento, y el mar cayó sobre ellos. En las temibles aguas como plomo se hundieron. Extendiste tu diestra, y se los tragó la tierra. Alabemos al Señor por su victoria. Pero sopló tu aliento, y el mar cayó sobre ellos. En las temibles aguas como plomo se hundieron. Extendiste tu diestra, y se los tragó la tierra. Alabemos al Señor por su victoria. Tú llevas a tu pueblo para plantarlo, en el monte que le diste en herencia, en el lugar que convertiste en tu morada, en el santuario que construyeron tus manos. Alabemos al Señor por su victoria. Aleluya, aleluya, aleluya. El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, Jesús estaba hablando a la muchedumbre, cuando su madre y sus parientes se acercaron y trataban de hablar con él. Alguien le dijo entonces a Jesús: oye, allá afuera están tu madre y tus hermanos, y quieren hablar contigo. Pero él respondió al que se lo decía: ¿quién es mi madre y quiénes son mis hermanos? Y señalando con la mano a sus discípulos, dijo: estos son mi madre y mis hermanos, pues todo el que cumple la voluntad de mi Padre, que está en los cielos, ese es mi hermano, mi hermana y mi madre. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Por estas palabras del Santo Evangelio, el Señor perdone nuestros pecados. Amén. Oh Espíritu Santo, amor del Padre y del Hijo, inspírame siempre lo que debo pensar, lo que debo decir, cómo debo decirlo, lo que debo callar, cómo debo actuar, lo que debo hacer, para la gloria de Dios, el bien de las almas y mi propia salvación. Espíritu Santo, dame agudeza para entender, método y facultad para aprender, sutileza para interpretar, gracia y eficacia para hablar,
Dame acierto al empezar, dirección al programar y perfección al acabar. Amén. Algunas palabras de Jesús que escuchamos de este Evangelio pudiesen ser un poco fuertes a la forma como se dirige hacia su madre y sus hermanos. Aquí es importante aclarar que sus hermanos no son los hijos de sangre de María, porque María tuvo un solo y único hijo, a Jesús. La tradición habla de hermanos, la lectura hace referencia a hermanos, cuando nos referimos, como lo hacemos nosotros, cuando nos dirigimos a un hermano, a un amigo de nuestra comunidad parroquial, le decimos hermano. Esa es nuestra forma como nosotros nos comunicamos y esa es la forma como aquel hombre le dice a Jesús: tu hermana y tu madre y tus hermanas están afuera buscándote y quieren hablar contigo. Las hermanas de Jesús son aquellas parientes, pero aquellos parientes que son de amigos, de amistades que se llaman hermanos. Pero fíjense que este no es quizás el centro del Evangelio, porque a lo mejor muchos evangélicos o muchos hermanos separados esperan es a que nosotros aclaremos quiénes son esas hermanas de Jesús, es decir, hijos de María, para sacar la conclusión de que María tuvo más hijos. Ese no es el tema del Evangelio. El tema del Evangelio es lo que nos dice Jesús al final. Dice Jesús: ese es mi hermano, mi hermana y mi madre. Eso significa que los que dicen ser la madre, hermanos o hermanas de Jesús, son aquellos que cumplen la voluntad de Dios. Cumplir la voluntad de Dios y no la propia, no la personal. Por eso, descubrir la voluntad de Dios solo va a ser posible a través de un proceso de madurez en la fe. ¿Qué es la fe? La fe es creer en Dios, pero más que creer en Dios es creerle a Dios. Es decir, Dios nos habla de promesas, Dios nos da unas leyes para que nosotros, creyendo en esas promesas, cumpliendo sus leyes, podamos descubrir cuál es la voluntad de Dios, qué es lo que conviene según los designios de Dios. Y luego, en segundo lugar, conocimiento de la palabra de Jesús, conocerla. Conocer la palabra de Jesús significa de que yo la leo, de que yo la conozco, de que si escucho algo nuevo, algo de la palabra de Dios, no es que puedo decir, yo nunca había escuchado eso, porque a lo mejor sí lo hemos escuchado. Y en tercer lugar, tiene un papel muy fundamental con lo segundo, de conocer la palabra de Dios, es tener la capacidad de discernimiento. Los albañiles, cuando van a construir o van a arreglar una pared para colocarle cemento, pero primero buscan los materiales y uno de esos materiales es la arena. Y para frisar una pared necesitan cernir la arena, es decir, sacar la piedra más grande para dejar la arena, las partículas, lo más pequeño, y así mezclarlo con el cemento. Discernir es lo que nos va a ayudar a nosotros a tener fe, a conocer la palabra de Dios. Para cernir necesitamos, ¿qué necesita el albañil para cernir la arena? Pues necesita lo que aquí nosotros llamamos como el arnero, el lugar donde se echa la arena, donde pasa la arena más finita hacia abajo y lo más grueso queda en la parte de arriba. ¿Qué necesita un cristiano, un católico, para discernir o para tener el discernimiento en la vida? Ese arnero para nosotros es la palabra de Dios. La palabra de Dios es lo que nos va a permitir desechar lo que queda en la parte de arriba.
y aprovechar lo que hay en la parte de abajo. Eso es lo que significa para nosotros los cristianos y lo que nos va a ayudar a discernir qué es la voluntad de Dios. Y no solamente qué es la voluntad de Dios, porque yo estoy seguro que, por ejemplo, un esposo que le es fiel a su esposa, ¿verdad?, que tiene otra mujer, sabe que esa no es la voluntad de Dios. La voluntad de Dios no es tener otra mujer. La voluntad de Dios es serle fiel, ¿a quién? A esa única mujer. De modo que no solamente consiste en saber cuál es la voluntad de Dios, porque aquel hombre la sabe, usted la sabe, pero falta algo muy importante: cumplirla. Esta voluntad implica tomar precisamente decisiones. Y le vuelvo al ejemplo entonces que le coloco sobre el esposo. El esposo sabe que no le puede ser fiel a su esposa y tiene la decisión: o le soy fiel a mi esposa o le soy infiel. Toma la decisión, implica la voluntad de tomar esa decisión. Luego, de vivir en estado de conversión. Si aquel esposo, yo puedo hablar de otros ejemplos, aquel que a lo mejor se dedica a subirle precios a las cosas y sabe que no es justo, entonces implica luego de tener un estado de conversión. Aquel hombre que opta por serle fiel a su esposa, por ejemplo, implica de que va en ese proceso de conversión. Aquel que no quiere aceptar, que conoce la voluntad de Dios y no la quiere aceptar, pues no puede dar el segundo paso, que es convertirse, que es cambiar. Y para eso nos va a ayudar una segunda herramienta, que es la oración. La oración, que es fundamental y que no puede dejarse de hacer en medio de ese cumplimiento, de ese esfuerzo de la voluntad de Dios. Luego, la reflexión, pensar y hacer bien las cosas. Y eso es lo que me va a permitir dar el conocimiento de la palabra de Dios, la capacidad de discernir, la reflexión. Y así nos va a dar el paso para poder conocer, tener ese encuentro con Jesús. Fíjese que la voluntad implica, primero, tomar una decisión. Esa decisión me va a llevar, depende, a tomar un estado de conversión. A tener esa conversión, yo tengo que tener el proceso en la oración. Luego, a reflexionar y, en segundo lugar, en el último momento, tener el encuentro con Jesús. La pregunta: ¿qué tanto cumplimos de la voluntad de Dios? ¿Qué tanto cumplimos de Dios? ¿Qué tanto cumplimos de nosotros? De nosotros seguro lo que más cumplimos en la vida. ¿Qué tanto cumplimos de Dios? Lo que usted y yo le cumplimos nos cumplimos a sí mismos, ¿le agradará a Dios? ¿Es la voluntad de Dios? Y luego, ¿sabemos interpretar el querer de Dios en todo lo que nos ocurre? ¿Sabemos interpretarlo? Vuelvo y repito, conocemos cuál es la voluntad de Dios, pero la conocemos y no queremos cumplirla. Pidámosle pues a Jesús. Mire lo que nos dice el Evangelio: mi hermano, mis hermanas y mi madre son aquellos que cumplen la voluntad de mi Padre. No es que María estaba dejando de cumplir la voluntad del Padre porque le dijo así al ángel. Eso es cumplir la voluntad. Aceptó detener a Jesús en su vientre. Eso es cumplir la voluntad de Dios. Y unas mujeres que andan con una madre que cumple la voluntad de Dios, de seguro también toman las cosas buenas de la Virgen María. Pidámosle pues a la Virgen que también nos ayude a tener esa capacidad como ella de cumplir la voluntad de Dios.
y que la voluntad de Dios sea entonces la más adecuada para ser felices. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Oremos, queridos hermanos, a Dios nuestro Padre por la Iglesia, para que siga siendo testimonio de amor, de diálogo y de reconciliación ante el mundo. Roguemos al Señor por todos nosotros, quienes nos llamamos hermanos de Jesús, para que la voluntad que hoy cumplimos no sea la nuestra, sea la de Jesús. Roguemos al Señor. Te lo pedimos, Señor, por nuestros gobernantes, quienes están cumpliendo no la voluntad de Dios, sino la voluntad personal para sus propios beneficios, para que en ellos entre la conciencia de saber que lo que hoy tienen en sus manos, los cargos, son para cumplirle a Dios y saber y descubrir quiénes pasan necesidad para atenderles. Roguemos al Señor. Te lo pedimos, Señor. Y ofrezco esta Eucaristía, esta intención en acción de gracias por mi sacerdocio. Ayer celebraba con mucha alegría los 2 años de vida sacerdotal. Pido al Señor para que me dé la perseverancia y para que también me conceda la conversión. Yo también la necesito como la necesitamos todos. Roguemos al Señor. Te lo pedimos, Señor. Acoge, Padre amado, nuestras súplicas, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Señor, danos sacerdotes santos. Señor, danos familias santas. Señor, danos niños y jóvenes santos. Señor, aumenta mi fe. Señor, danos la paz. Señor, bendice a Venezuela. Amén. Junto al altar de Dios presentamos el pan y el vino. Una espiga dorada por el sol, el racimo que corta el viñador, se convierten ahora en pan y vino de amor, en el cuerpo y la sangre del Señor. Se convierten ahora en pan y vino de amor, en el cuerpo y la sangre del Señor. Compartimos la misma comunión, somos trigo del mismo sembrador. Un molino la vida nos tritura con dolor, Dios nos hace Eucaristía en el amor. Un molino la vida nos tritura con dolor, Dios nos hace Eucaristía en el amor. Oren, hermanos, para que este sacrificio que es mío y de ustedes les sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa Iglesia. Dios nuestro, que con la muerte de tu Hijo llevaste a término y perfección los sacrificios de la antigua alianza, acepta y bendice estos dones, como aceptaste y bendijiste los de Abel, para que lo que cada uno te ofrece sea de provecho para la salvación de todos. Por Cristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario. Es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar. Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, por Él que es tu palabra hiciste todas las cosas. Tú no lo enviaste para que, hecho hombre por obra del Espíritu Santo y nacido de María la Virgen, fuera nuestro Salvador y Redentor. Él, en cumplimiento de tu voluntad para destruir la muerte y manifestar la resurrección, extendió sus brazos en la cruz y así adquirió para ti un pueblo santo. Por eso, con los ángeles y los santos, te cantamos el himno de alabanza diciendo: Santo, santo, santo es el Señor, Dios del universo. Llenos está el cielo y la tierra de su gloria. Hosana en el cielo, bendito el que viene en nombre del Señor. Hosana en el cielo. Santo eres en verdad, Padre,
y con razón te alaban todas tus criaturas, ya que por Jesucristo, tu Hijo, Señor nuestro, con la fuerza del Espíritu Santo, das vida y santificas todo y congregas a tu pueblo sin cesar, para que ofrezca en tu honor un sacrificio sin mancha, desde donde sale el sol hasta el ocaso. Por eso, Padre, te suplicamos que santifiques por el mismo Espíritu estos dones que hemos separado para ti, de manera que sean cuerpo y sangre de Jesucristo, Hijo tuyo y Señor nuestro, que nos mandó a celebrar estos misterios. Porque Él mismo, la noche en que iba a ser entregado, tomó pan, dándote gracias, lo partió, lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Señor mío, Dios mío, yo te adoro. Bendito y alabado sea Jesús en el santísimo sacramento del altar. Sea para siempre bendito y alabado. Te adoramos, Señor. Te pedimos perdón de nuestros pecados. Aumenta nuestra fe. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz. Dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos, diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos, para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Señor mío y Dios mío, yo te adoro. Bendita sea la sangre de Cristo, derramada en la cruz por nuestros pecados. Sangre de Cristo, santifícanos. Sangre de Cristo, protégenos. Sangre de Cristo, sálvanos. Bendito seas por siempre, Señor. Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la pasión salvadora de tu Hijo, de su admirable resurrección y ascensión al cielo, mientras esperamos su venida gloriosa, te ofrecemos en esta acción de gracias el sacrificio vivo y santo. Dirige tu mirada sobre la ofrenda de tu Iglesia y reconoce en ella la víctima por cuya inmolación quisiste devolvernos tu amistad, para que, fortalecidos con el cuerpo y la sangre de tu Hijo, y llenos de su Espíritu Santo, formemos en Cristo un solo cuerpo y un solo espíritu. Que Él nos transforme en ofrenda permanente, para que gocemos de tu heredad junto con tus elegidos, con María, la Virgen, Madre de Dios, San José, su esposo, los apóstoles y los mártires, y todos los santos por cuya intercesión confiamos obtener siempre tu ayuda. Te pedimos, Padre, que esta víctima de reconciliación traiga la paz y la salvación al mundo entero. Confirme en la fe y en la caridad tu Iglesia, peregrina en la tierra. A tu servidor el Papa Francisco, a nuestro obispo Mario Moronta, Juan Alberto, su obispo auxiliar, al orden episcopal, a los presbíteros y diáconos, y a todo el pueblo redimido por ti. Atiende los deseos y súplicas de esta familia que has congregado en tu presencia. Reúne en torno a ti, Padre misericordioso, a todos tus hijos dispersos por el mundo, a nuestros hermanos difuntos, a Eugenio Díaz, y a cuantos murieron en tu amistad, recíbelos en tu reino, donde esperamos gozar todos juntos de la plenitud eterna de tu gloria. Por Cristo, Señor nuestro, por quien concedes al mundo todos los bienes. Por Cristo, con Él y en Él, a ti, Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Fieles a la recomendación del Salvador y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir: Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor. Concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria, por siempre, Señor. Señor Jesucristo,
que dijiste a tus apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia. Conforme a tu palabra, concédenos la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. La paz de Cristo el Señor esté con todos ustedes. Dense fraternalmente el saludo de la paz. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz. Aquí está Jesucristo, el Cordero de Dios, el que quita el pecado del mundo. Dichosos, felices los invitados a este santo banquete del Señor. Señor, mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Que el cuerpo y la sangre de Cristo custodie y guarde nuestras almas hasta la vida eterna. Amén. Gusten y vean qué bueno es el Señor, dichosos los que lo buscan. Las personas que no pueden comulgar repiten esta oración. Señor, tú sabes el deseo que tengo de recibirte sacramentalmente. También sabes el por qué no lo puedo hacer en este momento. Te pido que vengas a mi corazón, me bendigas, santifiques mi vida, mi familia y mi país. Amén. Y allí sentados, en silencio, damos gracias a Dios por el don de la vida, la familia, el trabajo, la salud, lo que somos y lo que tenemos. Damos gracias a Dios por sus bendiciones, por sus riquezas, por bendecirnos tanto. Damos gracias a Dios porque nos muestra su voluntad, que es llenarnos de vida, es sentir satisfacción por el bien que hacemos cuando Jesús nos ofrece su palabra. Damos gracias a Dios por esta Santa Misa. En silencio, demos gracias. Y decimos todos: gracias Señor, gracias. Gracias María, gracias. Y le cantamos a la Virgen. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita entre las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. ¡Que viva la Virgen María! ¡Que viva! Sagrado corazón de Jesús, en ti confío. Dulce corazón de María, sé la salvación del alma mía.
San José, esposo de la Virgen, ruega por nosotros. Beato José Gregorio Hernández, ruega por nosotros. Antes de dar la bendición, quiero agradecerles a todos el haberme encomendado en sus oraciones. Y pido para que puedan intensificar la oración por este humilde servidor que lucha todos los días, trabaja por celebrarles a ustedes la Eucaristía, por predicarles y compartir el bonito mensaje de Jesús. Yo, como todos los sacerdotes, también tenemos debilidades, tenemos tentaciones. Y muchos creen que las tentaciones son solamente la carne. Hay muchos otros tipos de tentaciones que nos ofrece el mundo, el demonio, con tal de dejar lo más valioso que tiene un sacerdote, la vocación. Y por eso les pido que oren por la conversión, la mía, la de todos los sacerdotes del mundo entero. Que en sus oraciones usted pueda decirle a Jesús: Señor, yo tengo un amigo sacerdote, oro por el Padre Ricardo, bendícelo, fortalece su vocación, su llamado, y así el de muchos sacerdotes. De los jóvenes que están en el seminario, pido para que intensifiquen la oración por todos nosotros. Oremos. Señor, tú que nos has concedido participar de esta Eucaristía, míranos con bondad y ayúdanos a vencer nuestra fragilidad humana para poder vivir como hermanos. Por Cristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes. Les acompañe siempre. Amén. Conociendo ya la voluntad de Dios, con el propósito ahora de cumplirla, podemos irnos en paz. Demos gracias a Dios. Ven con nosotros a caminar, Santa María, ven. Ven con nosotros a caminar, Santa María, ven. Que Dios te bendiga.